Maestras. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar aquí. Bienvenidos a todos los que han venido por primera vez, Dios les bendiga. Qué bueno que están en este lugar. Y bueno, pues los que habíamos dejado de ver también, Dios les bendiga. Qué bueno que están en este momento aquí en Unifam Campanario. Gracias a Dios. Pues gracias al Señor hemos estado compartiendo una serie de mensajes. El tema general de la serie es profundizando en la vida con Dios. Y durante 3 semanas, contando la de hoy, hemos estado compartiendo el mensaje de negarse a sí mismo, el camino de la cruz. Esta es la tercera y última parte de este mensaje que pues creo que ha sido de mucha bendición, porque esta serie de mensajes, la iglesia, nosotros estamos aprendiendo que la cruz no solo es el lugar donde el Señor nos perdonó, sino el camino donde se transforma nuestro carácter, el camino donde se transforma nuestro carácter. Así es que, gracias a Dios, la vida cristiana implica seguir diariamente al Señor. Seguir todos los días a Cristo. ¿Cómo? Negándonos a nosotros mismos, dejando morir muchas cosas que nos estorban, como el orgullo, el ego, para que el carácter del Señor Jesús se forme en nosotros. Y del carácter vamos a hablar un poquito más a fondo durante este mensaje. El mensaje que estamos escuchando durante estas 2 semanas y el día de hoy es un mensaje que confronta una realidad. Esa realidad es que mientras el mundo nos invita a buscar a uno mismo, Cristo el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos. Así que, hermanos, seguimos caminando juntos en este llamado profundo del Señor. La cruz que transforma nuestro carácter. Y con este mensaje terminamos estos versículos. Así que yo le pido al Señor que nos conceda un corazón dispuesto a ser moldeado por Él. Vamos a hacer la lectura para este mensaje. La lectura está en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24. Con esta tercera lectura, en este tercer mensaje, a lo mejor ya todos se lo saben, pero los que no, vamos a leerlo. Abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24, y vamos a hacer esta lectura. Si ves que a alguien le cuesta trabajo porque no trajo o porque no encuentra el Evangelio, ayúdale. Mientras tanto, todos en respeto a la palabra nos ponemos de pie y leemos esta porción. Dice, todos juntos: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Amén. Toma tu lugar. Como les digo, ya hubo 2 mensajes, no voy a repetir el contenido de las enseñanzas, pero sí puntualizo las que se compartieron en el primer mensaje. Lo primero que vimos es que el llamado que Dios nos hace en esta porción de las Escrituras que leímos es un llamado personal del Señor Jesús. Es un llamado personal, es un llamado individual, no es un llamado en grupo, no es un llamado a multitudes, es un llamado personal. Dios nos está llamando de manera personal. El punto número 2 que vimos en ese mensaje es que negarnos a sí mismos no es odiarnos, es renunciar al trono. ¿Cuál es el trono? Lo que veíamos, ese trono que debería estar Dios, ese corazón, en ese corazón el trono normalmente lo ocupamos nosotros, el yo. Entonces
negarse a sí mismo es renunciar a ese trono. Y el tercer punto que veíamos en ese mensaje es que debemos tomar la cruz cada día, no solo en Semana Santa, no solo los domingos, sino cada día de nuestra existencia. El siguiente mensaje, veíamos que el discipulado verdadero cuesta, y cuesta mucho. No es fácil, no es rápido, no es automático, no es cómodo, no es sin hacer nada. El verdadero discipulado cuesta, y cuesta bastante. Y veíamos también el peligro del ego religioso. Ya hablamos suficiente la semana pasada sobre ese ego que a muchos envanece, que ensalza. Hoy y la semana pasada quedamos con una pregunta: ¿cómo negarnos a nosotros mismos en la práctica? ¿Cómo negarnos a nosotros mismos en la práctica? Necesitamos aprender cómo. ¿Cómo le hacemos? ¿En qué áreas? Y eso es lo que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Dice, ¿cómo negarnos a nosotros mismos en la práctica? El versículo 23 nos dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está el problema para muchos: negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo no es una idea meramente abstracta, no, es una práctica de todos los días, es una práctica diaria, concreta, visible. Sí, no se trata solo de sentir humildad, se trata de vivir humildemente. No se trata de ponernos un botón que diga yo soy humilde. Eso reflejaría que no tienes nada de humilde. Se trata de vivir humildemente. Mira, el discipulado se forma con decisiones pequeñas que repetimos cada día. Decisiones pequeñas que repetimos cada día. Negarse a sí mismo comienza en el lugar extraordinario que tenemos, que es el corazón. Negarse a sí mismo comienza en el corazón. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, negarnos a nosotros mismos, negarse a sí mismo comienza con una decisión de adentro de nosotros, en el mismo corazón. Negarse a sí mismo en la práctica diaria. ¿Cómo le hacemos? En el día a día. Yo empiezo el lunes después del descanso del domingo y empiezo a hacer cosas, empiezo a ir a lugares, empiezo a convivir con personas. Entonces, negarse a sí mismo en la práctica diaria. Vamos a ver cómo sería negarnos a nosotros mismos en la práctica diaria. Primeramente, en nuestra relación con Dios. Escucha y reflexiona y responde honestamente. Buscar a Dios todos los días. ¿Qué es lo que hacemos al abrir los ojos? ¿Qué es lo primero que hacemos al abrir los ojos? Al acomodarnos sentados en la cama. ¿Qué es lo que tenemos más a la mano? Celular. Ahí está. Antes de dar gracias a Dios, estamos viendo qué dice el Face, qué dicen todas las redes sociales. Y luego, después del celular, pues nos vamos a la tele. Y así consecutivamente, y a Dios probablemente lo dejamos al final, si es que lo dejamos en algún momento. Entonces, ¿cómo negarnos a sí mismos en la práctica? En nuestra relación con Dios. En vez de buscar el celular antes, levanta una oración a Dios y agradece y pregúntale cuál es su voluntad para ese nuevo día. Ora, aunque no tengas ganas.
Lee la palabra, aunque estés cansado. Negarse a sí mismo en la práctica diaria en nuestra relación con Dios son esos, por lo menos esos puntos. Y esto dice, todas estas actividades dicen, Dios es primero en mi vida. ¿Cómo negarnos a sí mismo en la práctica diaria, en el matrimonio? Cuántas cosas tendríamos que aprender en nuestra vida de matrimonio para negarnos a nosotros mismos. Ahí en la práctica, mira, escuchar sin interrumpir. Qué mala práctica llegamos a tener. Alguien está hablando y estamos escuchando, estamos oyendo no para escuchar, sino para responder, para debatir. Tenemos que aprender a escuchar, y eso de verdad es algo extraordinario. Alguien oía yo que es un arte el conversar, el escuchar. De eso hablaremos otro día. Pero en el matrimonio necesitamos, hermanos, aprender a escuchar sin interrumpir. Pedir perdón primero. Pedir perdón primero, como matrimonios. Muchos matrimonios están esperando que el cónyuge, el hombre o la mujer, vaya a pedirle perdón primero. No, si no viene, no lo perdona. Y ahí están horas, días, semanas, esperando que el otro venga a pedir perdón. Pero en matrimonios hemos aprendido que el primero que tiene que ir a pedir perdón es el hombre, la mujer. El primero que debe de ir a pedir perdón es el que ama más. El primero que debe de ir a pedir perdón es el que es más maduro. Bueno, puede ser que ahí todavía estén atorados algunos, pero debemos de aprender a pedir perdón primero y servir al cónyuge, servir al hombre, servir a la mujer sin protestar. Sin decir por qué yo, por qué a mí, mejor esperemos que la muchacha lo haga. Servir sin reclamar. Negarse al orgullo, amados, fortalece el amor. ¿Cómo negarnos a nosotros mismos en la iglesia? Otro tema importante. Servir, buscar dónde podemos ser útiles en la obra de Dios. Hay muchas áreas en las que podemos servir. En el mantenimiento, en la oración, en muchos lugares de la iglesia, en muchas partes de la iglesia podemos servir, no buscando reconocimiento, ni prestigio, ni el foco, ni los reflectores. Servir en la iglesia, honrar a los líderes que están trabajando, no hablar mal de ellos. Honrar a otros líderes, los que enseñan, los que están al frente de un ministerio. Y si por ahí te acuerdas del pastor, honra al pastor. Y por tremendo que pueda parecer, aceptar la corrección. Eso es cómo negarnos a nosotros mismos en la práctica en la iglesia, cómo negarnos a nosotros mismos en la práctica diaria en el carácter. Y del carácter vamos a hablar un poquito más ampliamente, porque hay muy malos entendidos, hay mentiras en cuanto al carácter. Pero cómo negarnos a nosotros mismos en la práctica diaria en cuanto al carácter. Callar cuando quieres discutir. Muchos quieren pelea. Tenemos que callar cuando ese impulso quiere salir de nosotros. Callar cuando quieres discutir. Decir la verdad. Tenemos que decir las verdades, pero con amor, no con agresión. Y por supuesto también confesar nuestras fallas, nuestros errores, los pecados. La humildad se practica, amados. ¿Y cómo negarnos a nosotros mismos en la práctica, en la santidad? Ustedes saben
que estamos dentro de un movimiento que se llama Movimiento de Familias Unidas en Cristo. Y uno de los énfasis que tenemos como movimiento es la santidad, vivir en santidad. Entonces, ¿cómo vivir o cómo negarnos a nosotros mismos en la práctica en cuanto a la santidad? Hermanos, debemos alejarnos de las tentaciones. Tú sabes bien qué es lo que más te tienta. Puedes estar en un puesto de periódicos y recibir tentación. Puedes estar en una tienda que vende muchas cosas, incluyendo lo que no debes de tomar, y es una tentación. Entonces, ¿cómo vivir negándonos a nosotros mismos en la santidad, alejándonos de las tentaciones? Si un hombre, si una mujer tiene tentación por alguien que no es su esposo o su esposa, aléjate de la tentación. Desechar, cortar, suprimir esos hábitos que nos hacen daño. Tú sabrás qué hábitos tienes que te están haciendo daño y que te están perjudicando en cuanto a tu relación con Dios, porque sabes que eso le causa malestar al Señor. Negarse al pecado es amar a Cristo. Negarse al pecado es amar a Cristo. Y por supuesto que esto no va a ser fácil, si no cualquiera lo haría, por ahí decían. Hay obstáculos tremendos los cuales tenemos que librar. ¿Cuáles son esos obstáculos? El orgullo. Hemos hablado mucho del orgullo, pero es importante porque la sociedad, las familias están dañadas por el exceso de orgullo de casi toda la familia. Entonces, el obstáculo tremendo es el obstáculo, el orgullo. Y permíteme profundizar un poco en cuanto a este obstáculo. El orgullo, el mayor obstáculo para negarnos a nosotros mismos. Sí, uno de los mayores obstáculos para vivir lo que el Señor Jesús nos está enseñando en Lucas 9:23, que dice: niéguese a sí mismo, es el orgullo. Ahí está, ese es el problema. El orgullo es esa voz que escuchamos, una voz interior que constantemente dice cosas como: ¿por qué tengo que ir a pedir perdón yo? Que venga él, que venga ella. El orgullo es esa voz interior que constantemente dice: a mí es el que me deberían de reconocer. Nadie me entiende. No necesito a nadie que me diga qué hacer. Yo puedo manejar este asunto solo. No voy a ceder. Eso no es mi culpa. No soy yo como los demás. Y un montón de frases que salen de esa voz interior que refleja literalmente el orgullo. Puedes adicionar las que tú dices, si tienes espacio, y seguramente sí. Hay muchas voces. Por eso el orgullo se opone directamente al camino de la cruz. La cruz nos llama a rendirnos, pero el orgullo quiere mantener el control de todo y de todos. La Escritura nos advierte muy claramente en Proverbios 16:18 que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Escucha cómo dice la Nueva Traducción Viviente: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. El orgullo hace cosas tremendas, y te voy a mencionar por lo menos tres cosas muy peligrosas en la vida espiritual que hace el orgullo. Primeramente, nos impide reconocer nuestras faltas. Un corazón orgulloso siempre encuentra excusas. Yo no fui, ella fue, ellos fueron, no me dieron, no me avisaron.
El orgullo nos impide reconocer nuestras faltas. Y también lo que nos hace el orgullo es, nos dificulta pedir perdón. Porque el orgullo prefiere tener la razón antes de restaurar la relación, antes de reconciliarnos con la esposa, el esposo, con los amigos, con el hermano en la fe. ¿Qué fue lo que vino a hacer el Señor Jesús? Dejando su trono, integrarse con nosotros, vino a reconciliarnos. Y le costó grandes sacrificios y su vida. Y nosotros no queremos pedir perdón, porque no queremos reconciliarnos. ¿Quiénes somos? Más que Dios. No queremos reconciliarnos. Y la tercera cosa es que nos hace resistir la corrección de Dios. Cuando el Espíritu Santo confronta algo en nuestra vida, el orgullo se defiende. Es que mis papás tuvieron la culpa. Y le echamos la culpa a medio mundo. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos confronta con algo en nuestra vida y nos defendemos. El orgullo nos hace defender. Pero el camino del discípulo es diferente. El apóstol Pablo enseña en Santiago, el apóstol Santiago enseña en su evangelio 4:6, en su escritura, dice: y él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6, en la traducción viviente, dice: y él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hermanos, negarnos a nosotros mismos comienza cuando decimos a Dios: Señor, reconozco que todavía hay orgullo en mi vida, que hay orgullo en mi corazón. Porque el camino a la cruz nos enseña o nos hace oír otra voz. El camino a la cruz nos hace oír otra voz, nos enseña a oír otra voz, una voz diferente en el corazón. Y esa voz dice: Señor, enséñame. Señor, corrígeme. Señor, cambia mi corazón y que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Recuerdas eso? Lo dijo el Señor Jesús. Cuando esa segunda voz empieza a gobernar nuestra vida, la cruz comienza a transformar nuestro carácter. Otros obstáculos que tenemos y que se oponen directamente con el camino de la cruz es el miedo. Ay, si me niego a mí mismo y tomo mi cruz, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo me van a tomar como fanático? El miedo a ser discípulo de Cristo. La comodidad es otro obstáculo que se opone directamente al camino de la cruz. La comodidad. Sí, está bien lo que dice, pero después, ya más después, cuando ya esté grande, cuando ya esté viejito. Y el resentimiento, otro obstáculo. ¿Cuánto resentimiento hay entre los seres humanos? Estamos viviendo tremendas cosas, agresiones los unos con los otros, guerras, haciendo morir a inocentes. Y todo por causa de el resentimiento. Pero no nos tenemos que ir lejos. Tal vez en nuestras mismas familias hay resentimientos. Obstáculos comunes, y hay más. El ego siempre busca excusas. Pero cada que vayas a ponerte a cuentas con Dios, en el horario que tú lo hagas, en el amanecer, a media tarde o en la noche, dile a Dios: ¿dónde elegí mi voluntad sobre la tuya? ¿Dónde necesité pedir perdón? Y ora al Señor y dile: Señor, forma tu carácter en mí. Y hay unas señales
de que estamos negándonos correctamente. Cuando estamos negándonos correctamente, por supuesto crece la humildad. Y les decía, no porque la traigamos apegada en un letrero, sino porque realmente somos humildes. Y entonces, por esa razón, crece la humildad, crece el amor, y estamos poniendo en práctica el gran mandamiento: amar a Dios, amar al prójimo. Por supuesto que otra señal es que disminuye la necesidad del reconocimiento. Aumenta la paz, aumenta la obediencia. Esas son las señales de que estamos negándonos correctamente. Negarse al ego, hermanos, produce libertad. Libertad. Como iglesia podemos practicar esto. Sí, no estamos aquí sentados solamente como espectadores, tenemos que ponerlo en práctica, y como iglesia lo podemos hacer. Ven a servir, incluso donde no te vean. ¿Sabías que la intercesión es un servicio que nadie ve? Y sé de muchas personas en las iglesias que están orando por sus hermanos, orando por las necesidades que se mencionan los domingos, las necesidades que se mencionan en cada uno de los ministerios. Ese es un servicio que no se ve, pero es un servicio que podemos hacer. Y hay muchísimos otros servicios en los cuales podemos practicar en la iglesia. Honrar a otros ministerios, dar gracias a Dios por el ministerio de mujeres, dar gracias a Dios por el ministerio de los varones, por el ministerio de jóvenes, por el ministerio infantil, o honrar a otros ministerios. Y por supuesto, pedir perdón rápidamente, escuchar antes de hablar, orar juntos con humildad. Hermanos, la cruz debe verse en nuestra convivencia, dentro y fuera de la iglesia. Un pastor le preguntó a un líder: hermano, ¿quieres servir donde nadie te vea? Y el líder le respondió: si Cristo me ve, es suficiente. Lo que tú hagas, donde tú lo hagas como servicio a Dios, no importa que no te vean. Cristo te ve. Eso es negarnos a nosotros mismos. Eso es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo no se demuestra solo en palabras, sino en decisiones diarias, por pequeñas que pudieran ser. Veíamos también que hay una recompensa del camino de la cruz. La recompensa del camino de la cruz, en el versículo 24 de Lucas 9 nos dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El Señor Jesús, veíamos la semana pasada, nunca ocultó el costo del discipulado. Y vimos que hay un costo. Él no ocultó el costo del discipulado, pero sabes, tampoco ocultó la recompensa. No la ocultó. Para muchos la cruz, cargar la cruz todos los días, se considera como una pérdida. Pero en Cristo se convierte en ganancia. El mundo dice: conserva tu vida, y el Señor Jesús dice: entrégala y la encontrarás. Hermanos, recompensas. Y quisiéramos las recompensas así, ya, rápido, que yo las pueda ver, que yo las pueda palpar, que es más, saliendo del templo ya tenga la recompensa. Pero ¿sabes algo? La recompensa no siempre es inmediata. No siempre es inmediata. Por más impaciente que estés de que Dios te dé paciencia, no te la va a dar en el instante.
Muchos esperamos resultados rápidos, pero fíjate, pero el camino de la cruz va formando el carácter lentamente. El camino a la cruz va formando el carácter lentamente. Y aquí es donde me voy a entretener un poquito, de entender qué es el carácter. Muchas veces decimos de manera muy superficial, alguien que se enoja, puede ser el esposo, la esposa o los hijos: ay, qué mal carácter tienes. Y ahí nos quedamos creyendo que eso es carácter. Pero vamos a ver lo que realmente es el carácter. Pero para entenderlo, primero quiero decirte esas mentiras que creemos en cuanto al carácter. ¿Por qué? Porque el carácter es un tema muy importante en la vida del cristiano, pero muchas veces se entiende de manera incorrecta. Estos errores afectan el crecimiento espiritual y el discipulado, estos errores de entender mal el carácter. Primeramente, uno de los errores es confundir el carácter con reputación. Hay una gran diferencia. Escucha, uno de los errores más comunes es pensar que carácter y reputación son lo mismo. No, no es lo mismo. Reputación es lo que las personas piensan de mí. Lo que las personas piensan de mí. Pero no es lo mismo. Carácter es lo que realmente soy delante de Dios, donde quiera que esté. Samuel 1:16-7 dice en la traducción viviente: pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Vemos la diferencia? Una gran diferencia. La enseñanza es que Dios no mira lo que mira el hombre, sino el corazón. Muchas personas trabajan más en proteger su imagen que transformar su corazón. Otra mentira es pensar que el carácter es personalidad. El carácter no es el temperamento o la personalidad. Personalidad son esos rasgos naturales: el introvertido, el extrovertido, el tranquilo, el fuerte. Carácter es la formación moral y espiritual. Una persona puede ser muy carismática, ¿sabías? O amable externamente, y aún así tener debilidades profundas en su carácter. Otra mentira es creer que el carácter se forma automáticamente con el tiempo. Pues yo debería de estar con un carácter extraordinario, porque ya pasaron 67 años. Pero no es así, no es con el paso del tiempo. Y te explico. Muchos creen que envejecer es lo mismo que madurar, pero hay personas mayores que siguen siendo orgullosos, que siguen siendo impacientes, que siguen siendo egoístas, que siguen siendo inmaduras. Entonces es una mentira creer que el carácter se forma automáticamente en el tiempo o con el tiempo. Romanos 5:3-4 en la traducción viviente dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y acá la enseñanza, hermanos, la enseñanza muestra que la tribulación produce carácter. Otra mentira es pensar que el carácter solo importa cuando nadie nos ve. ¡Qué tremenda mentira! Algunos creen que el carácter solo se prueba en los secretos, pero el carácter, amados hermanos, el carácter se revela también en cómo tratamos a otros. Cómo tratamos a otros, y esos otros están cerca de ti. ¿Cómo tratas tú a los demás? ¿Cómo reaccionamos ante el conflicto?
cómo manejamos el poder, cómo manejamos el dinero, cómo respondemos a la crítica. Lucas 16:10 nos dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Pensar que el carácter solo importa cuando nadie nos ve es otra tremenda mentira. También es creer que el talento es más importante que el carácter. En muchos contextos se valora más el liderazgo, la habilidad, el conocimiento, el carisma. Pero bíblicamente, hermanos, el carácter es más importante que el talento. El carácter es más importante que el talento. Y si tienes tiempo, léete primera de Timoteo 3 completo. Ahí muestra que el liderazgo primero se evalúa el carácter. El talento puede abrir puertas, sí, pero el carácter determina cuánto tiempo permanecemos en ellas. Otra mentira es pensar que el carácter es algo privado que no afecta a otros. ¡Qué tremenda mentira! El carácter nunca es solo personal, porque estás conviviendo con muchas personas. Cuando el carácter falla, escucha, cuando el carácter falla, se dañan familias. Cuando el carácter falla, se dañan iglesias. Cuando el carácter falla, se pierde el testimonio. Cuando el carácter falla, se destruye la confianza. Por eso la Biblia pone tanto énfasis en la integridad. Y por último, creer que el carácter no puede cambiar. Así nací y así soy y así me he de morir. Qué error tan grande. Qué error tan grande. Yo lo he escuchado más de una vez. Más de una vez. Que el carácter no se puede cambiar porque se ha confundido. Por eso vimos la diferencia. Algunos piensan, así soy. Pero el Evangelio enseña lo contrario. En 2 Corintios 5:7 enseña que en Cristo somos nuevas criaturas. El Espíritu Santo transforma el carácter que refleja a Cristo. Y por supuesto que hay evidencias visibles. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo formada en el creyente por la obra del Espíritu Santo. No son solo cualidades humanas, escucha, son evidencias de una vida transformada por Dios. El fruto del Espíritu es el carácter formado de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esto significa que todas estas virtudes forman el carácter espiritual. Y ese carácter es el carácter de Cristo. Hermanos, la reputación es lo que otros creen que soy. Pero el carácter es lo que Dios sabe que soy. Y es lo que estamos aprendiendo. La cruz nos lleva a que nuestro carácter sea transformado, siempre y cuando pongamos en práctica lo que Dios nos enseña. Carácter es el conjunto de valores, convicciones, hábitos internos que determinan cómo una persona piensa, cómo una persona decide y cómo una persona actúa, especialmente cuando nadie lo está observando. Si fuéramos a la Biblia, podríamos decir que el carácter es una formación interior del corazón que refleja la obra de Dios en la vida de una persona y se manifiesta en una vida que honra a Dios. Hermanos, el carácter es quién realmente somos ante Dios y se revela en las decisiones que tomamos cuando enfrentamos las pruebas, las tentaciones y las oportunidades.
El camino de la cruz forma el carácter lentamente, lentamente. Dios trabaja en silencio. La recompensa empieza cuando en el corazón antes de verse en lo externo. Ahora, más de las recompensas del camino a la cruz. Ya vimos que la recompensa no siempre es inmediata. ¿Cuál es la recompensa del camino de la cruz? Una vida transformada. Esa es la recompensa del camino a la cruz. Cuando negamos el ego, Cristo forma su carácter en nosotros. Más paciencia, más amor, más humildad y dominio propio que tanto necesitamos. La cruz produce madurez. ¿Cuál es la recompensa del camino a la cruz? La libertad interior. Cuando dejamos de vivir para el ego, dejamos de competir, dejamos de compararnos, dejamos de fingir, vivimos en paz y decimos como Mateo escribió: hallaréis descanso para vuestras almas. La cruz nos libera del orgullo. ¿Cuál es la recompensa del camino a la cruz? Una intimidad genuina con Cristo. El discipulado profundo nos acerca a Cristo, al Señor. Y Pablo lo dijo muy bien en Filipenses 3:10, nueva traducción viviente: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Hermanos, la cruz nos hace conocer a Cristo más profundamente, no solo de oídas, sino de experiencia. Y hay otra recompensa, el fruto espiritual, que es duradero, no temporal. Cuando morimos al yo, otros reciben vida. ¿Por qué? Porque hay familias restauradas, porque hay líderes humildes, porque hay iglesias sanas, porque hay hijos que aman a Dios. La cruz produce bendición a otros, y esa es una recompensa eterna. El Señor Jesús prometió recompensa eterna en Marcos 10, 29 y 30. Nada que entregamos a Cristo se pierde. Y Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que esperaba el apóstol Pablo cuando estaba a punto de morir. Estaba más cercano a la corona de vida. ¿Qué haremos nosotros cuando estemos a instantes de la muerte? La gloria eterna supera cualquier sacrificio. Recordemos a Job. Job perdió todo, absolutamente todo, hijos, propiedades, todo lo perdió. Vivió una tremenda prueba. ¿Y qué fue lo que resultó en Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Nos hemos conformado solo con oír de Dios? ¿O estamos ya viendo al Señor? La prueba lo llevó a la intimidad con Dios. La recompensa que el mundo no entiende y no la entiende. El mundo piensa que perder es fracaso, pero en el reino de Dios es humillarse y ser exaltado. Servir es reinar, dar es recibir, morir es vivir. El Señor Jesús redefine el éxito, muy distinto a lo que el mundo nos dice como éxito. Y hay señales que estamos caminando bien. Vamos a tener paz en medio de las pruebas. Vamos a amar más a otros. Nos vamos a ofender menos. Vamos a buscar menos que nos reconozcan, y sobre todo más dependencia de Dios. Esas son las recompensas del camino de la cruz.
Hermanos, como iglesia, pregúntate, ¿creo que vale la pena seguir a Cristo? Y respóndete. Pregúntate, ¿estoy esperando recompensas humanas? Respóndete. Y pregúntate, ¿confío en la recompensa eterna? Y respóndete. Hoy el Señor nos dice, sigue obedeciendo. No te rindas. Tu entrega no es en vano. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, el camino de la cruz parece pérdida hoy, pero produce vida eterna mañana, cuando estemos con el Señor. Hermanos, el Señor nos está llamando como iglesia a examinarnos. Veíamos que el discipulado cuesta, pero vale la pena. La cruz no destruye nuestra vida, la transforma. Se dice de un escultor que estaba trabajando con una piedra muy grande. Yo nunca he visto a un escultor trabajando, pero me imagino que son piedras enormes. Y estaba cincelando y cincelando esa piedra. Y alguien le preguntó al escultor: ¿qué estás haciendo? Y respondió el escultor: estoy liberando el ángel que está adentro. ¿Sabes? Dios hace lo mismo con nosotros. Cada negación al ego es un golpe del cincel de Dios. Cada cruz es parte del proceso, hasta que Cristo sea formado en nosotros. El Señor Jesús nos mira y nos dice: ¿quieres seguirme? ¿De verdad? Renuncia al pecado. ¿Quieres seguirme en verdad? Renuncia al orgullo. Perdona una herida. Hoy es tiempo de rendirnos ante Dios. Negarse a sí mismo no es perder la vida, es encontrar la vida en Cristo. Así que hoy terminamos esta serie de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día. Y yo le doy gracias a Dios por lo que yo he aprendido, y le doy gracias a Dios por lo que tú hayas aprendido. Vamos a orar. Señor y Dios, perdónanos por seguirte solo cuando es fácil. Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo. Pero hoy, Señor, al escuchar tu palabra, queremos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirte de corazón. Tú lo estás haciendo, pero lo pedimos, Padre, forma tu carácter en nosotros, y que esta iglesia Unifam Campanario sea una iglesia humilde, que sea una iglesia crucificada al mundo, llena de tu amor. Y esta oración la hacemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Vamos a ponernos de pie y alabar.